Ciencia de Farmacia. Hoy presentaré la tarea de biomoléculas. Pertenezco al grupo 262. Estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Escogí la letra B de esta actividad. Entonces vamos a presentar los carbohidratos. Los carbohidratos son uno de los tres nutrientes principales que se encuentran en los alimentos y bebidas. Esto lo tiene el cuerpo se compone de carbohidratos en la glucosa. Entonces vamos a ver la estructura de las dos moléculas que encontramos de esta actividad. Entonces encontramos la primera molécula que se llama maltodextrina. Esta es una molécula unida por una monera de glucosa. Esta clasificación, de acuerdo a sus carbonos, son monómeros de ososas. Su clasificación, de acuerdo a la función principal, son de monómeras de aldosas. El número de monómeros son polisacárido. Su función es de cada una de ellas es reducir los costos energéticos, ya que ayuda a la recuperación, los depósitos musculares hepáticos del glucógeno. Cuando este último se agota, presenta la propiedad de aumentar el índice de glucosa debido al alto índice glucémico. Por lo tanto, es una molécula muy importante para evitar el catabolismo celular. Aquí podemos observar la segunda molécula, que es sacarosa. Su estructura es una molécula unida por un monómero de glucosas y otro monómero de fructosas. Entonces, esto se encuentra en las comidas también, en jugos, en muchas plantas, se extraen a veces de la caña. Bueno, es un monómero su clasificación de acuerdo al número de carbono es un monómero de hexosa y otro monómero de pentosa. Su clasificación principal, de acuerdo al grupo funcional, es un monómero de aldosa y glucosa y fructosa. Su clasificación de acuerdo al número de monómeros son disacáridos. Su función biológica de la sacarosa tiene una función de favorecer el aporte rápido de la glucosa al cerebro y al músculo, siendo un glucídigo imprescindible para el desarrollo de las funciones cognitivas y de la actividad física. De forma general, donde se libera una molécula de agua con cadena de enlace de una forma y une además otros grupos funcionales para formar aminoácidos y alcoholes. Aquí podemos ver la estructura que puse, donde se ven los aminoácidos y los alcoholes. Seguimos con los aminoácidos. En los aminoácidos encontramos dos moléculas. Aquí les presento cada una de su estructura. La estructura de carbono, alfa y grupo amino y grupo carboxilo de la cadena lateral. Aquí podemos ver de la leucina, la cadena lateral, el carbono alfa y el grupo amino. Dice, clasificación de acuerdo a la cadena de la letra R, aminoácido alifático. Su punto isoeléctrico, aquí lo podemos ver, es de 5,98. También tenemos nuevamente otra molécula que se llama pteronina. También tiene su grupo de carboxilos, grupo amino y su grupo lateral y un alfa y un carbono de alfa. De acuerdo a su cadena de la letra R, es un aminoácido isoxilado. Su punto isoeléctrico es de 5,87. Su función biológica de cada una de ellas, las dos, es la
Los aminoácidos presentan varios papeles importantes en la función biológica. Uno de ellos son pequeñas moléculas que inician la formación de las proteínas, por tanto, tiene función estructural donde hacen parte de los tejidos y paredes celulares. Además, tienen un papel en el metabolismo de las grasas y la producción de neurotransmisores. Finalmente, contribuyen a la eliminación de toxinas a través del hígado. Seguimos nuevamente con las proteínas. Las proteínas las podemos encontrar en la soya, en el yogur natural, en las almendras, los garbanzos. Esas son las proteínas, son como las carnes, el pescado, el huevo, el marisco, legumbres y frutos secos. Entonces seguimos. Aquí podemos encontrar 5 moléculas, cada una con su estructura. Entonces, de aquí podemos ver la casecina. Ella tiene, aquí les puedo mostrar su estructura química, cómo se presenta. Se clasifica de acuerdo a su conformación estructural. Entonces es una estructura terciaria. Su punto isoeléctrico es de 4,44 a 4,76. Aquí podemos ver otra que se llama B-caseína. Es una estructura terciaria. Su punto isoeléctrico es de 4,83 y 0,57. Y está la lactoalbumina, que es una estructura también terciaria, y lactoglobulina, y también la cereoalbumina, que es una estructura cuaternaria. Entonces aquí la isoeléctrico es de 5,13 de la lactoglobulina, y la lactoalbumina es de 5,1, y ya la estructura terciaria, que es la cereoalbumina, es de 4,9. Su función biológica, de una de las funciones más importantes de la proteína, es que aporta energía al organismo. Esto ocurre cuando las reservas de grasa se agotan. Es necesario de agregar las proteínas para obtener energía química en el objetivo de seguir realizando los procesos vitales básicos, manteniendo las funciones fisiológicas básicas de nuestro cuerpo. Además, hay algunas que se forman parte de nuestro sistema inmunitario. Tiene una función claramente defensiva frente a organismos patógenos como virus y bacterias. Ejemplo de ellos, los anticuerpos que impiden el cruce de la enfermedad infecciosa, y además tiene una función de transporte a través de moléculas a diferentes lugares del organismo. La hemoglobina en la sangre transporta oxígeno o CO2, la respiración y la eliminación celular. Finalmente tiene una función estructural. Un ejemplo claro son las miosina y la actina, que forman parte de la fibra contráctiles de los músculos. Gracias a ellos posible contracción muscular y por lo tanto el movimiento de extremidades, así como el movimiento de contracción, relajación de nuestro corazón o movimientos intestinales. Es esencial para el correcto proceso de la alimentación durante la digestión. Aquí podemos explicar la formación del enlace peptídico. Esto es la unión de dos o más aminoácidos mediante enlaces de amida originan los péptidos. Los péptidos en las proteínas, estos enlaces de amina reciben el nombre de enlaces peptídicos en los resultados de la reacción del grupo de carboxilos de un aminoácido, un grupo de amino de otro, con la eliminación de la molécula de agua. Aquí podemos ver la estructura, cómo se divide en enlaces peptídicos. Siguiente, lípidos. En los lípidos podemos encontrar 5 moléculas. Voy a explicar el ácido eloico, la
trimiristina y el ácido esteárico. Tipo de lípidos. Todos estos son, la mayoría son ácidos grasos y la trimiristina es un triglicírico. Bueno, esas son las funciones de cada una. Del primer ácido aloico, que es un ácido graso, previene el desarrollo. La función de ella es que previene el desarrollo y el padecimiento cardiovascular y se ayuda a disminuir el colesterol malo o el LD y también los triglicéridos en la sangre. También reduce la resistencia a la insulina y minimizar riesgos a padecer de artritis reumatoide. El siguiente es la trimiristina, que es su tipo de lípido es triglicérido. Este tipo tiene una función biológica. Este triglicérido tiene una función de almacenar molecular de energía y además opera el aislamiento térmico, ya que su función como envoltura protectora de los órganos vitales con una capacidad de amortiguar golpes. Y el ácido esteárico es un tipo lípido ácido graso. La función de ella biológica no es positiva, ya que puede aumentar el nivel de colesterol en la sangre y su concentración en el organismo. Genera que existe una mayor indicación de enfermedades cardiovasculares. Cada una de ellas tiene unas características estructurales. En este momento bueno, aquí no podemos visualizar la estructura de cada una de ellas, sus enlaces que tiene y donde lleva la secuencia de cada una. Entonces tiene 9 cada una de ellas tiene 9 atodesoenoico. Sus características es un ácido de graso de 18 carbonos que presenta un doble enlace entre carbonos en su estructura. Es el del graso aloico. La estructura de trimiristina es un triglicérido, es decir, una molécula de glicerio unida a 3 ácidos grasos por medio de una reacción esterificación. Esta molécula de los ácidos grasos unidos de triglicéridos son 3 moléculas de ácido mirístico. Y la estructura del ácido estárico es un ácido graso con una estructura de 18 carbonos unidos mediante enlaces simples de carbono a carbono. Entonces esto nos quiere decir que entre más simples sean, son más duros de romper. Quiere decir que es algo saturado en grasa. Su clasificación como sinaponificables o saponificables. De los 3 que nombré, los 3 son saponificables. Bueno, esa no. Bueno, seguimos con los saturados. Seguimos con la clasificación como saturados e insaturados. Los 3 nombrados, hay uno, como les decía, el de esteárico es uno saturado y los otros 2 son insaturados, de los nombrados anteriormente de su tipo de lípidos. Los insaturados son los más fáciles de romper y los saturados no son tan fáciles de romper, ya que vienen por varias cadenas simples. Seguimos
con el siguiente punto, donde presentamos un mapa conceptual sobre hablando del ADN, de sus funciones, de su estructura y cómo funciona. Bueno, el ADN, ella es un ácido desoxirribonucleico. Este ácido nucleico contiene información genética hereditaria. Esto nos sirve para el desarrollo de nuestras vidas, vivir y reproducirnos. Se encuentra en el núcleo de las células. Es una pequeña parte también que se localiza en las mitocondrias. Nos permite al ADN a la mitocondria y el ADN al nuclear. El ADN es un nucleico que está compuesto por estructuras más simples de las bases nitrogenadas. Una de ellas son la adenina, la guanina, citosina, timina. En el orden que adaptamos estas bases determina nuestro código genético. Aquí podemos observar que el ADN es la transcripción de esta estructura, ya hace la transcripción, y el ARN es el mensajero para hacer la traducción de ciertas proteínas. Bueno, ¿qué puede hacer aparte del ADN? Sus funciones, su función, ya como anteriormente le decíamos, es genética. También puede hacer replicaciones, codificaciones, metabolismo celular y mutaciones. Seguimos con el ARN, es un ácido ribonucleico, otro tipo de ácido nucleico que posibilita la síntesis de proteínas. Seguimos con el ARN. El ARN es un ácido ribonucleico, es un tipo de ácido nucleico que posible síntesis de proteínas. Tiene la síntesis de la proteína. El ARN nos permite que sea comprendida por células, está compuesta por una cadena simple, al contrario del ADN que tiene una doble cadena, que igualmente podemos ver en la estructura en donde se realiza la replicación. Las funciones del ARN para comprenderse mejor a través de la descripción de los diferentes tipos. Existen entre las más conocidas están, que es un mensajero del ARN o ARN, mensajero que transmite información coeficiente del ADN sirviendo una pauta de síntesis de proteína. También la transferencia que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas, es ribosómico. Como su nombre lo indica, se localiza en los ribosomas y ayuda a leer el ARN y catalizan la síntesis de las proteínas. Aquí el ADN podemos decir que realiza un proceso fundamental independiente de la replicación del transporte de la información genética a las células hija y la transcripción de transferir enfermedades genéticas al ARN es el mensajero. Bueno, algunas diferencias entre el ADN y el ARN. Dentro del ADN y el ARN ya lo hemos mencionado anteriormente. Podemos ver aquí podemos ver qué diferencia hay. Mencionado por el ejemplo, el ADN es una cadena doble y el ARN es una cadena simple. Otra de las diferencias es que el azúcar que las compone es diferente al ADN, es la de desoxirribosoma y el ARN es la ribosa. En la base de nitrógenos, el ARN es tiamina, se sustituye, siendo entonces la adenina, la guanina y la ceticina. Las dos tienen las mismas, el peso molecular del ARN es menor que la del ADN. Muchas gracias.